Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran en esta tarde? Ya siendo las 6:15, me parece. Sí, 6:15 damos inicio a nuestra formación de la tecnología en coordinación de procesos logísticos. ¿Me autorizan a hacer la grabación del día 17, del día 17 de abril de 2026? Todos me Clase autorizan. 3, sí señora. Bueno, ok. Bueno, les cuento que estoy en la ficha número 35, actualizando sus juicios evaluativos. Yo soy la calificadora. Entonces, quiero que me tengan paciencia, pero este fin de semana voy a, voy a dejarlos al día por mí misma, porque realmente no me da para hacer ese ejercicio. Lo estoy haciendo por ustedes, sinceramente, para que no les hagan dar más vueltas, porque es que les han hecho dar muchas vueltas, no les han podido responder los correos electrónicos que ustedes han mandado. El coordinador mismo me llamó y me pidió el favor. Entonces, bueno, ya la ficha 34 quedó todo al día. Ya me confirmaron todos los aprendices que sí, que les quedó todo al día. Solo les falta la fase evaluación, que es la que estamos viviendo en este momento. Bueno, entonces les doy la bienvenida a todos. Gracias por autorizar la grabación. Bueno, vamos a iniciar de una vez y vamos a iniciar con un cierre de lo que fue su evaluación de costos, para que escuchen atentamente, porque este material audiovisual no está dentro del programa de formación. Si van entrando, alguien me ayuda a dar el visto bueno. La otra semana vamos a tener una sesión, estoy buscando si es entre la otra o la próxima, dependo de lo que me diga Bienestar, para que elijamos el vocero que se va a ir con ustedes a etapa productiva en cada una de las fichas. Recuerden que debe quedar en acta y debe ser con acompañamiento de Bienestar. Entonces lo vamos a elegir en cada una de las fichas. Es más para que esté al tanto de ya el cierre definitivo de la tecnología. Ya saben que todos los que estén eh, pendientes por eh, graduarse, de alguna forma se van a graduar, así sea por ventanilla, o si quieren hacer un acto, ir a Bogotá, también lo hacemos. Eso, a veces hacen actos masivos allí. A los virtuales tienen que ser muy organizados para poder hacer un acto de graduación, pero la idea es que ustedes puedan ir tramitando su certificación con funciones. Ahora, les traje, no encontré un video, ya se los encontré. Es súper buen video, escúchenlo a detalle porque realmente vale la pena. Esto es para cerrar la temática. Este video es corto de 4 minutos, pero es para cerrar la temática de costos con la evaluación que hicieron. Hablemos de costos logísticos con Gibram Alarcón, que llegó aquí al estudio. ¿Ya ahora sí? Sí señora, ahora sí. Sí, señora. Ah, bueno. Es muy bueno, realmente es bueno. Por eso lo busqué por allá, lo desempolvé. Ahora sí. Hablemos de costos logísticos con Gibram Alarcón, que llegó aquí al estudio de Transformarte de Grupo Erfrasa. ¿Cómo estás? Loreta, bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? También muy bien, gracias. Gracias por el espacio. Al contrario. Oye, ¿qué es un costo logístico? Ok, Loreta, mira, entendamos como costo logístico a la inversión necesaria que te demanda tu empresa para poder llevar a cabo las actividades y llevar a cabo la correcta operatividad de la misma. ¿Me explico? Okay. ¿Y cuáles son? Ok, mira, son 6 las principales, te las voy a explicar, pero son transporte, almacenamiento y stock, embalaje, mano de obra, tecnologías y permisos y contribuciones. Ok, y mira, debemos entender que si una empresa quiere ser competitiva en el mercado, tiene que tener un correcto manejo de sus costos, ¿sabes? En el costo del transporte, que es el que más demanda o más inversión se le hace y que más preocupa a las empresas, engloban una serie de gastos como combustibles, compra de vehículos, peajes, viáticos de los operadores, que son comidas u hoteles según las políticas de la empresa, seguros de transporte y de carga, robo de mercancía, robo de transporte, accidentes. Entonces engloba una gran cantidad de rubros. Y el desgaste, ¿no? También Totalmente, claro, el mantenimiento, por supuesto, de las unidades, ¿no?
para tener una oportunidad de negocio, tienes que optimizar estos costos, pero sin perder la calidad en tu servicio. Sí. ¿Ok? Seguimos con almacenaje y stock. Los costos que intervienen en este rubro son todo el mantenimiento o manejo de las instalaciones o equipos que manejes. Ok. Y el correcto funcionamiento del mismo. Tenemos que entender que un almacén lleno genera pérdidas, pero también un almacén vacío genera pérdidas. ¿Me explico? Entonces, dentro de estos gastos también se encuentran todo tipo de rentas o mantenimiento. Ok. ¿Ok? Por tercero rubro tenemos a la mano de obra. Sí. La mano de obra juega un papel muy importante. Así tú tengas muy optimizada tu empresa o tus procesos, siempre hay un factor humano que lo vigila o que lo pone en marcha. Así es. Entonces, los rubros que están involucrados en esto, las inversiones que están involucradas son nóminas, capacitaciones y contribuciones o atributos a los operadores o a los empleados, por así decirlo. ¿Sabes? O sea, todo lo que me cueste el empleado, ¿no? Totalmente, Loreta, totalmente. Por cuarto tenemos el embalaje. Y este juega un papel muy importante. Normalmente entendemos como embalaje aquello que protege tu producto, ¿no? Sí. Entonces vamos a suponer mis zapatos o tus zapatos. Llegan, el embalaje lo asocias con la caja y lo que envuelve la caja. Pero no solo es eso, Loreta. Si bien hoy en día estamos muy comprometidos con el ambiente, aquí entra un papel muy importante, la logística sustentable. Para tener una logística sustentable tienes que manejar una logística inversa y eso te va a abrir una apertura de optimización y tener contacto a tus clientes, ¿vale? Ok. Posteriormente, sí, totalmente, es algo muy interesante. Posteriormente tenemos a las tecnologías y bueno, invertir en la tecnología te disminuye tiempos. Es decir, tienes que invertir en tecnología para poder optimizar procesos o tareas repetitivas, lo que va a generar un área de oportunidad porque vas a disminuir tiempos y aumentar productividad. ¿Okay? Y bueno, por último tenemos a las contribuciones, que son, una empresa tiene que operar siempre conforme a la ley. Sí. Entonces son todos estos rubros que necesitas, como permisos, tenencias, verificaciones, etcétera. ¿Vale? Oye, pues muchísimas gracias por habernos aclarado esto el día de hoy. En volvernos unos especialistas, podríamos decirse, en entender, sobre todo en comprender, en interiorizar, sensibilizar que los costos logísticos, como les he venido diciendo, son muy importantes en su quehacer. No le tengan pereza a los costos, dado que estos son muy importantes. Ya vieron de un chico bastante joven, diría yo, porque es joven él, y los maneja al dedillo, como se dice. Ese era, digamos que, un videito adicional que les quería dar de toda la temática de costos, dado que costos ya estamos llegando a la parte final. Hoy vamos a hablar ya de lo que es esto, la evidencia. Entonces, vemos que esta evidencia cerraba este domingo, pero ya les amplié la fecha, como pueden ver en su calendario, al otro domingo. ¿Y qué tenemos para ponernos al día? Realmente las evidencias de esta última fase de evaluación no son, si ustedes se ponen a mirar, no han sido largas. Por eso han tenido tiempo, porque ya ustedes ya vieron todas las competencias claves y transversales. Entonces, estamos hablando de que tuvieron una evaluación de costos. Ahora van a tener lo que es otro pasito más en la temática de importación y exportación. Yo ahí les dije que no tomáramos literalmente lo que decía nuestra guía de aprendizaje, que se las voy a mostrar primero, voy a cerrar esto, sino que hiciéramos lo siguiente. ¿De cuál estamos hablando? De controlar los procesos de importación y exportación, según normativa, ¿cierto? Y ustedes saben que aquí es muy importante el acuerdo de las partes por el Incoterm. Revisen por allá en su historial que yo les había mandado una tabla, resumen de
del Incoterm. ¿En qué se subdivide? ¿En qué resultado de aprendizaje? Ya lo que está buscando este resultado de aprendizaje es que tú demuestres que pudiste validar esa operación de importación. Pero ustedes saben que depende siempre de las políticas en la empresa en donde estés y el acuerdo comercial que logres. ¿Por qué? Vamos a ver. Entonces, aquí está el proceso de importación. Tiene su propio video, pero lo vamos a dejar para más adelante. Quiero que vean qué deben de hacer de su componente formativo. El componente formativo no es el mismo exactamente que los anteriores. Este está enfocado a la importación como tal. Ya estamos hablando de que si nosotros vamos a hacer una importación, tenemos que manejar la tasa de cambio. Y por eso habla un poco del mercado financiero internacional. Aquí están las explicaciones de algunos conceptos como son las acciones, los bonos. Deben de tener claro que es una divisa, que es una moneda blanda, que es una moneda fuerte. Pueden revisar. Creo que yo les expliqué, sí, en la ocasión pasada, en línea, cuando vimos la primera parte de esta temática de importación y exportación, que era una moneda blanda, una moneda dura, que es una divisa. La divisa, recuerden, los relaciones se puede transar en cualquier esquina del mundo. Es decir, que usted fácilmente la encuentra en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es la que más se encuentra en cualquier esquina del mundo? El dólar. Pero también está el euro, está el yen. No es tanto divisa porque no la transan en ninguna parte, en todas las esquinas del mundo, pero sí es una moneda fuerte, igual que la libra esterlina. Ustedes saben que lo que es el Reino Unido se ha dividido nuevamente de la Comunidad Económica Europea y ya el euro no es su moneda oficial. Eso es lo que deben de tener en cuenta. Ya este tema del concepto del mercado, bueno, ya lo han trabajado, pero están enfocándose más en ese tema de lo financiero, de cómo vas a aplicar la tasa de cambio. ¿Qué más les puedo decir acá? Bueno, vuelven a retomar. Miren que es como un contenido que ustedes, si ustedes recuerdan, ustedes vieron una primera evidencia de mercado por allá en la fase de análisis. Después hacen 3 evidencias de mercado en la fase 2 planeación. Entonces, es bueno que vayan y revisen sus materiales porque esto lo está recordando acá. Entonces, le hacen una clasificación de los productos, hace una clasificación de los mercados dependiendo de ese comprador. Hace una clasificación de los mercados financieros, cómo se comportan el SP500, por ejemplo, en mercados de capitales con las 500 acciones más valoradas de esa bolsa de valores, ¿cierto? Ya son mercados bursátiles. Ustedes en lo financiero van a ver tipos de mercado diferente. Inclusive acá falta algo que son las criptomonedas. Las criptomonedas ya se han vuelto muy fuertes y pues ustedes saben que la criptomoneda de mayor reserva de valor hoy por hoy en el mercado cripto es el Bitcoin. Ahí no está porque esto es nuevo para el mundo, aunque está desde el 2008 el white paper de Satoshi Nakamoto, que es el que explica cómo funciona la blockchain del Bitcoin. Pero bueno, es otra temática, pero sí lo van a encontrar por allí porque ya hay muchas wallets, muchas carteras digitales con las que tú puedes transar entre diferentes países y puedes mandar la transacción y llega al otro lado en menos de 10 minutos. O pueden usar la cripto más popular de transacciones, que es el Tether o el USDC, que es el par del dólar, pero en criptomoneda. En fin, ustedes van a encontrarse con esa realidad y en algún momento lo van a ver en sus vidas laborales, si se van a ir a trabajar con importación o exportación, lo van a ver. Aquí ya les explican qué papel juega el componente agente, el componente de los activos e instrumentos, la finalidad de ellos y el de los mercados. Pero más allá de irnos a cada uno de ellos, porque esto es lo que ustedes deben de
estudiar y irse al sistema cambiario, cuál es ese riesgo final. Aquí me voy a detener un poco. El riesgo cambiario es ese riesgo financiero con el que ustedes deben de contar al momento de hacer una transacción comercial. Por eso, el acuerdo comercial y la política de las partes que habla el Incoterm, que es donde se plasma, o sea, donde se escoge la modalidad de negociar con esa importación o exportación, usted debe de tener claro que usted debe tener exactamente en ese acuerdo de voluntades cuál va a ser la tasa cambiaria que va a usar, porque hay un riesgo cambiario y ese riesgo cambiario es tan importante que todos los países del mundo tienen en sus bancos centrales, tienen tres funciones principales. Una, manejar lo monetario, que es todo lo que tiene que ver con la moneda y la inflación. O sea, la pérdida de capacidad del dinero, del valor del dinero en sus bolsillos, digámoslo así, para que lo entiendan de una forma fácil y dinámica. La inflación no es nada más que la pérdida de capacidad del valor en tu bolsillo, o en tu cuenta bancaria, o en tu CDT, o en donde tengas activos líquidos, es decir, dinero o divisa, que tú puedas transar, mejor dicho, que tengas la liquidez de transarlos inmediatamente. Entonces, cuando estamos hablando de inflación, estamos hablando de que 1 millón de pesos, no, 1 millón es mucho, pero digamos, tú te ibas a mercar, mucho, ¿por qué? Pues porque por el ejemplo que les voy a dar, tú te ibas a mercar con 500,000 pesos, mercabas, no sé, dependiendo cuántas personas, pero digamos que te vas a hacer un mercadito de 500,000 pesos. Te fuiste a hacer un mercado en abril del 2025 con esos 500,000 pesos y compraste un mercadito que te funciona para 3 personitas, digamos, en promedio 15 días, digamos, muy básico. Y hoy te vas a hacer, a mismo abril del 2026, te vas a hacer mercado con esos mismos 500,000 pesos y te encuentras que ya no te dura esos 15 días, sino que te dura 8, porque tuviste que comprar menos cosas. Esa pérdida de capacidad del dinero, del valor del dinero, es lo que es la inflación. Los bancos centrales se encargan de esto. Se encargan de controlar la balanza de pagos de la deuda externa y esa balanza de pagos tiene que ver con el tema de lo que es comercio exterior, todo lo que es todo lo del mercado, inclusive bonos, y se encarga de controlar el riesgo cambiario, que es específicamente tener la habilidad de poder predecir de alguna forma que si tú no estableces una tasa de cambio, por ejemplo, un ejemplo sencillo para que lo entendamos acá. Tú estás transando, digamos, a 3,000 pesos el dólar, en un hipotético, y haces la transacción. Y resulta que al otro día, por una fluctuación de una noticia coyuntural política, cambió el costo de la divisa. No es el costo, sino el valor de la transacción cambiaria. Eso se llama tasa de cambio. Cambió a 3,500 de un día para otro. Son 500 pesos por dólar. Entonces, ese riesgo cambiario, hay formas de mantenerlo constante. ¿Cómo? Que tú digas cuál es el valor de la divisa que vas a transar, tanto versus donde estás parado, que es Colombia. Entonces, nuestra moneda legal de curso es Colombia. Si vas a transar con Europa, va a ser el euro, muy seguramente. Si vas a transar con China, va a ser el yen. Si vas a transar con Estados Unidos, o sea, las importaciones, porque importar es traer desde afuera a nuestro país, entonces que dejes esa tasa cambiaria muy clara. Esa tasa de cambio se llama así. Ahí, ese es el bendito riesgo que llaman.
Y bueno, acá me voy a ir a la síntesis para que entendamos un poco más macro, para irnos a la revisión de la evidencia. Nosotros cuando hablamos de importación, tenemos que elegir una calidad del producto. Esa calidad debe estar establecida en el acuerdo de voluntades, ¿cierto? En el acuerdo comercial, perdónenme. O sea, debe estar especificada. Deben hacer la negociación con esos proveedores. Muchas veces, por ejemplo, en China hay esos servicios de auditoría de fábrica, que es que usted puede ir y escoger. Ejemplo, ustedes han visto esos bolsos que traen de Louis Vuitton, que son AAA, que son, sí, que depende de la calidad. Entonces hay una auditora allá en China que va y revisa cuál va a ser la calidad que se contrata. Tú inicialmente, cuando vas a introducir, sobre todo, productos nuevos, debes de tener muy claro que ese servicio sí lo tienes que contratar en una importación. Cuando negocias con China, sobre todo. ¿Por qué? Porque allí sí hay mucha clase de calidad. O sea, así se llama realmente en un argot popular, porque la calidad que ellos manejan son o muy baja o media o también alta. Hoy en día China no es lo mismo que antes. China ya ha cambiado en eso. Vas a ver que todos los documentos están establecidos. Vas a tener que pasar por la aduana. Vamos a verlo con el ejemplo. Con el despacho aduanero, la recepción, el almacenamiento de la mercancía, distribución a los clientes. Pero esto ya es cuando nosotros tenemos que ya entró a inventarios, que entró al almacenamiento de la mercancía. Nuestro SEDI ya ingresó, entonces ya después vamos a distribuir, va a distribuirse la mercancía. Todo es una etapa en este proceso de importación. Solo los quiero invitar a que ustedes vayan y revisen qué consejo les doy en su quehacer como coordinador logístico. Siempre fíjese en el TLC. Porque estos tratados de libre comercio siempre van a tener beneficios para los aranceles, y recuerden el video que acabamos de ver, las contribuciones, el último punto que trataba el invitado. Contribuciones hay en todos los países. Las cargas impositivas, los impuestos, los hay en todos los países. Entonces, lo importante es que tú puedas jugar más amigablemente con eso y mirarla muy a detalle, las cláusulas que se van a establecer en ese acuerdo, porque a algunas compañías les sale más costoso hacer una importación que, por ejemplo, utilizar, si es un repuesto, digamos. Yo tuve un aprendiz que se especializó, se montó una empresa que se especializó en traer repuestos para línea industrial. Y me contaba, yo le ayudé a redactar un proyecto y a tomar algunas decisiones importantes de ese negocio en su quehacer de aprendiz. Y me comentaba que estuvimos buscando y le salía mejor comprar por Amazon, increíblemente, que hacer la importación completa. Entonces, ahí tú tienes que comenzar a trabajar mucho el conocimiento de esos proveedores, porque es más difícil. O sea, yo diría que ya después de que conozcas tu proveedor con el cual va a ser la importación y ya tengas una relación comercial y ya hayas trabajado con ellos, es más fácil que cuando lo vas a conocer de primera mano. También tienes que tener en cuenta que cuando estamos hablando de importaciones, estamos hablando de transporte multimodal, mucho transporte multimodal. Transporte aéreo solamente, marítimo solamente, pero generalmente se combina. Entonces vas a ver el multimodal. El terrestre siempre va a estar presente para poder llegar hasta el punto de destino final. Y que tienes recursos económicos que disponer presupuestalmente para tener todas estas
es reconocer cuáles son esas contribuciones que vas a tener. En el taller vamos a verlo mejor, pero antes de irnos, péguense la repasada de estos temas. Si no entienden algo de ellos, me pueden contactar. Mire que hasta les trae muy a detalle cuáles son esos medios de transporte que les estaba comentando y lo pueden revisar uno a uno. Se pueden ir a revisar cuáles. Mire que el ambiente de aprendizaje de ustedes es muy amigable. Cómo se pasa por el visto bueno hasta llegar a las divisas, hasta el registro, miren. Desde el registro inicial de como exportador a la calificación, el certificado, el visto bueno, cómo se hace en cada uno. Esto es en cuanto a la exportación. Esto lo que les mostraba de la tasa de cambio. Cuando existen procesos de importación, que es lo que vamos a ver en nuestro juego de roles, vas a ver que existe la devaluación y la revaluación. Cuando la divisa dólar, por ejemplo, que al principio de año se presentó, ¿por qué se presentó? Porque la presidencia de la República hizo un préstamo muy grande y entró mucha divisa al país. Eso hizo que el peso automáticamente se revaluara frente a la divisa dólar. Eso era lo que les decía ahora. Puede que se baje o se suba. Si baja y estás importando, es beneficioso para ti, pero si eres un exportador y te van a pagar en dólares, un dólar que se va a transar por debajo de tus costos, ese es el riesgo cambiario que te estoy hablando. Y allí la temática es muy específica. Tómense el tiempo para que ustedes aprovechen todo el material que tienen y que deben realmente estudiar. Aquí está lo que es DFI y se los muestra a detalle también, mire. Todo lo que tiene que ver con DFI. Los costos. Vamos a ver la evidencia porque antes de irnos para la evidencia, ¿verdad? Este proceso de importación es muy sencillo, es de falso y verdadero, es la actividad didáctica. Tómense el tiempo de realizarla, es muy sencilla. Revisen su material complementario, miren que trae sobre el control cambiario, trae un enlace de la DIAN, trae el trámite y documentación en exportación y bueno, les trae también algo sobre la información de la cadena de suministro en material complementario. Y en referencias bibliográficas, pues ya ustedes pueden revisar allí. Dejémoslo por aquí y vámonos. No. Vamos a ver la presentación que les traje. Y después vemos el video que está por acá, mírenlo acá. Este video es muy chévere, si no lo han visto, me imagino que ustedes ya lo vieron, pero es muy bueno. Bueno, ¿cuál es la evidencia que se trajo para hoy? Es la del taller de fabricación. ¿Dónde está? Miremos la que yo se los tenía aquí abierto. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde la encuentran? Volvamos. Por ejemplo, acá en esta ficha. Ustedes, la primera evidencia era la evaluación. Está abierta hasta el domingo 19. Esa estaba ampliada hasta este domingo porque se vencía el domingo anterior. Háganla porque esa no se va a volver a abrir. Esa hasta la terminación de la fase que es en el plan de mejoramiento. Listo. El taller y qué más tenemos aquí. No se los he dispuesto, pero ya está parametrizada. Y es un foro de estados financieros. El taller ya lo vamos a ver. Ese foro es la participación. ¿Por qué se los estoy mencionando en este momento? Porque no hagan más de una participación. ¿Por qué se los digo? Porque resulta que Sayuna tiene una debilidad. Y es que les coloca una calificación y la otra. Y entonces, en ocasiones se les pierde allá en el libro de calificaciones la calificación que se asigna numérica al foro. Entonces, ¿yo qué digo? Si va a hacer su participación, tómese el trabajo de mirar primero este instrumento de evaluación y ahí sí la realiza. Bueno, ahí me la abrió, creo que me la abrió de una, sí.
5 participaciones, chicos. Sí, este es el foro. Les voy a dar la claridad. No me hagan 5 participaciones. Hagan una participación bien completica y si gustan, retroalimentan a un aprendiz. Porque, como les digo, se van a hacer varias participaciones y resulta que esa Yuna no tiene esa debilidad. Y después me están diciendo, profe, como me acabo de pasar con un foro, no con ustedes, sino en las otras fichas. En Semana Santa estuvieron haciendo un foro y hicieron varias participaciones y yo les asignaba la calificación. Profe, pero solo puedo ver la calificación, no me la muestra, me muestra porque yo hice 3 participaciones, me muestra solo la más bajita, ¿no? Hagan una sola bien completa y si gustan, hacen otra participación, pero traten de hacer solo una. ¿Por qué? Por lo que les digo. Pero si ustedes quieren hacer varias, ya es a criterio de ustedes. Aquí dice que 5. Yo desearía que fuera solo una bien completa, pero como ustedes finalmente lo decidan, porque si usted quiere participarle a un compañero, pues claro que sí, porque por eso es un foro de discusión. Ahora, en lo que es la evidencia de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer, el taller se llama Fabricación y Distribución de Productos al Mercado Global. Es un juego de roles y abarca, como les mostraba, las temáticas de comercio exterior en lo que es importación, el Incoterm y el DFI, que ya sabemos que es DFI, ¿cierto? Y les decía que existen unas temáticas acá que les quiero como llevar a explicarles. Cuando hablamos de lo que es ese mercado financiero, ya les comentaba que es la forma en que haces transacciones. Es mal llamado decir que vas a comprar o vender una divisa. Es mejor decir, aquí lo dice así y en la literatura lo dice así, pero realmente lo que tú haces es transar, cambiar un valor por otro valor. A mí siempre me han gustado y me ha ido muy bien haciendo transacciones y tanto físicas como digitales y aplicando tasas de cambio, porque mi profesor del pregrado en la universidad le decían el tomate asesino, así le decían, pero era un teso, la verdad. Al principio yo no le veía el valor, era muy joven cuando hice el pregrado. Y no le veía como el valor de lo que estaba viviendo en ese momento, pero después con los años me di cuenta que manejar las tasas de cambio es muy fácil. Simplemente tú cambias un valor por otro valor. Ese entorno global siempre va a tener eso, que tú vas a tener dónde transar. Recuerda, divisas, transas esa moneda en cualquier esquina del mundo. Porque, por ejemplo, Ecuador perdió el señoreaje de su moneda, o sea, monetariamente hablando, el Banco de la República de Ecuador no tiene esa función, es decir, que no emite moneda, porque ellos perdieron su emisión de moneda y dolarizaron. ¿Qué significa eso? Que tienen una transacción en su día a día de dólar. Eso significa, entonces allí, por ejemplo, siempre si tú te vas de paseo para Ecuador, vas a tener que pagar en dólares. Si te vas para El Salvador, también. Si te vas para, por ejemplo, en México, está el peso mexicano, pero transan mucho dólar, sobre todo en Cancún, ejemplo, en esa parte porque es mucho turista. Entonces tú encuentras que puedes pagar, ejemplo, puedes pagar con dólares en un Oxxo y te devuelven en pesos mexicanos. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina pasó algo también y es que la devaluación de la moneda argentina hizo que
se fuera perdiendo ese señoreaje y que fuera ganando la divisa dólar. Y existe ello. En Perú, por ejemplo, son los soles. Y en Perú se transan las dos, tanto soles como dólares. ¿Qué pasos vas a llevar allí para poder entender? Vas a aplicar la tasa de cambio. Vas a tener claro que el riesgo cambiario, ¿cuál es esa definición de ese riesgo cambiario? Te lo decía ahorita, pero resumámonos en que es la posibilidad de perder dinero. Eso es lo que deberíamos decir. Porque simplemente la otra divisa o la otra moneda sube o baja, o el dólar sube o baja entre el momento de la venta y el pago. Cuando te vendieron a ti, cuando tú hiciste la negociación con el proveedor, la hiciste a un valor. Pero resulta que tú no tenías los dólares en ese momento para pagar. Yo siempre le recomiendo, sean transacciones macro o no, que siempre dejes un porcentaje de esos dólares a transar físicamente. Cuando yo manejaba tesorería, yo manejé muchos años tesorería y todo este tema cambiario en Corferias, yo les hacía eso. Lo que hacía era, pues depende del sitio en donde estés, porque antiguamente, ahora se hace digital, antiguamente pues en Colombia, en Bogotá, eso es en Bogotá, era muy fácil hacer cambio físico porque había mucho en el mercado circulante de la tasa cambiaria. Hoy ya no es tan fácil, pero sí es muy fácil digitalmente. Entonces siempre cuando manejes estos pagos debes de tener esa claridad. Ese es el mayor riesgo que te puede afectar. En Incoterm, no se los estaba mostrando. Ah, no, aquí solamente les estaba dando unos ejemplos. En Incoterm, ¿qué son esos términos de negociación que tú vas a escoger para poder negociar con tu proveedor? Lo que debes tener en cuenta o tener clara es la definición de que son esas reglas internacionales que definen quién va a pagar. O sea, un ejemplo, ¿quién va a pagar el transporte? A ver, el Incoterm son estándares internacionales y esos estándares internacionales no son más que una regla internacional que debe tener unos términos establecidos. El Incoterm lo trae establecido. Entonces, tú vas a ver en tu componente formativo que existe el Incoterm y tú vas a escoger de acuerdo a la negociación que se hagan entre las partes. ¿Quién paga el transporte? ¿Quién asegura la carga? ¿Y dónde se entrega? Porque, digamos, un ejemplo que suele suceder mucho. Cuando se pone en puerto, ya no tanto porque ya la tecnología ayuda muchísimo, pero digamos que ya se está montando el container en el buque. Es transporte marítimo, ahí ya multimodal porque ya se fue de un sitio, ¿cierto? Del proveedor. El proveedor, digamos que te está montando la carga y ya llegó acá a Colombia. Y resulta que la grúa tuvo un fallo en ese momento y chocó una esquina del container y hubo daño. Ese riesgo es el que se establece en el Incoterm. Tú no te lo tienes que inventar. Tú tienes que ir a la tabla de Incoterm y mirar dónde se entrega el riesgo. Es decir, si a ti ya te entregaron a puerto la importación, entonces tú vas a tener claridad. Resulta que ese riesgo era del proveedor. Depende de lo que diga el Incoterm. Eso es lo que tienes que reconocer. No te tienes que aprender el Incoterm de memoria. Tienes que saber que es un término de negociación y que esa es una regla internacional que existe y que vas a definir en esa regla internacional, dependiendo de lo que escojas con la negociación,
quién paga el transporte, quién está a riesgo, a dónde, a destino, o si lo hace en el momento en que entrega en puerto. Hay muchas clases, yo te hablé de eso la ocasión pasada. Y en DFI, que les pregunté qué era DFI, que no se acordaban. Recuerden que DFI no es más que ese conjunto de operaciones para llevar esa carga. Perdón, ya me está dando esta alergia que me da a mí a tomar agüita. Entonces, decir que es el conjunto de operaciones para llevar la carga de punto A, que es el origen, al punto B, que es el destino, cruzando fronteras, obviamente. Aquí les había traído unos ejemplos. Les estaba dando algunos Incoterm para que los tengan claros. Entonces, estamos hablando del EXW, que es el Ex-Works. Comprador asume todo desde la fábrica del vendedor. Miren que cualquier medio de transporte, el vendedor solo pone la mercancía disponible, el comprador contrata todo. O sea que si usted va a escoger un Incoterm con Ex-Works, usted debe saber que usted como comprador contrata todo en cualquier medio de transporte. En el FOB, el Free on Board, usted, vendedor, paga hasta el barco. Desde el barco, el comprador. O sea, el riesgo, lo que les hablaba de dónde se entrega el riesgo, en el Free on Board, que es el FOB, usted ya sabe que se lo montaron al barco y ya. Usted ya ahí, si se le fue, existen videos reales de cómo una tormenta puede hundir todo un buque lleno de containers. Entonces, si usted no aseguró bien la carga, que es obvio que hay que pagar los seguros, y si no la aseguró por el valor, porque usted como comprador se quiso ahorrar unas divisas allí, pues usted asume el riesgo y pierde todo, y pierde miles de dólares o millones, depende de lo que esté trayendo. Solo marítimo y fluvial, pues, porque obviamente estamos hablando de un barco. Muy usado en exportación de café colombiano, no usar para avión. O sea, el FOB nunca se usa para avión. ¿Por qué? Ahí está la causa, porque es en barco. Pero ahí hay muchos Incoterm, solo les estoy dando como las abreviaciones principales. Aquí está el costo, los seguros y los fletes. El cost, insurance and freight. Vendedor paga flete y seguro hasta el puerto de destino. O sea, ya, digamos, Cartagena, Colombia. Va a llegar ese es el punto de destino. Entonces, nuestro proveedor lo paga. Importaciones desde Asia a Colombia suelen usar SIF en Cartagena. Miren, ahí les está dando el ejemplo en Cartagena. Pero también hay otro y otro nuevo, que es el de Urabá. También está el de Buenaventura. Que son puertos muy chéveres. Ya por ahí les traje un video de puertos. Y el DAP, que es el Derivet. La E no se pronuncia ahí en inglés. At place. Vendedor entrega en lugar acordado sin pagar aduana de destino. O sea, mi vendedor, yo le digo en qué lugar. El anterior es puerto de destino. Si yo, aquí realmente cualquier medio, porque puede ser multimodal, flexible para exportaciones por camión o avión. ¿Por qué? Porque es a destino de lo que le diga quien le está comprando. El vendedor, o sea, tu proveedor, se encarga de entregar en lo que acuerden las partes, en lugar acordado. Quiero ver las manitos aquí, si están entendiendo que en el tema de comercio exterior estamos hablando que hay unas reglas universales internacionales que están plasmadas en términos de negociación llamados Incoterm. Una manito arriba si sí lo entendieron. ¿Sí? Y que no es sino escogerlo en una tabla. Y eso, perfecto. Bueno, ya aquí el DFI, eso está en su material.
Ya les había dicho que era ese conjunto de operaciones, ¿cierto? Un punto A, un punto B. Generalmente la A es el origen y el B es el destino. Y yo les decía que era cruzando fronteras, acá nos dice que cruzando fronteras internacionales. Se sabe que hay una entrega final que se pasa por una aduana porque es internacional, porque hay fronteras, que existe previamente un trámite aduanero antes de pasar por el transporte internacional y que previamente la fábrica se encarga de entregar a puertos y se va a ir por marítimo o depende si va a ser carga aérea. Recuerden que la carga aérea se usa en cargas muy específicas porque es muy costosa. ¿Qué documentos ya ustedes revisan allá? Pero generalmente, en resumen, son estos que están en la diapositiva aquí al final. Si quieren, le toman aquí un pantallazo, este ejemplo que les traje de exportación de café del Huila. Los que no sepan, el café del Huila se ha ganado muchos premios internacionales. Inclusive en Juan Valdez ustedes consiguen bolsas bolsas de café dependiendo del destino colombiano. Y el café huilense tiene una exquisitez bastante rica para los que nos gusta el buen café, sabemos de ello. También hay café de Santa Marta, por ejemplo, de la Sierra Nevada. Pero hoy les traje este ejemplo. Va hasta Tokio, Japón, y se distribuye a retail. Entonces, miren que usa el Incoterm FOB y Puerto de Buenaventura, o sea, por el Pacífico sale. Nosotros tenemos 2 océanos gracias a nuestras lindas geografías. Y les dije cuáles eran estos vistos buenos acá, los documentos que hay que tener. ¿Qué podemos ver además acá? Que ustedes cómo van a hacer ese juego de roles. Por ejemplo, el aprendiz 1 hace como exportador del Huila, ¿cierto? Y el aprendiz 2 porque va a ser en parejas o lo pueden hacer por grupo, también yo les dije, que es el importador en Tokio. Yo en este ejemplo les sugeriría, así van a hacer su juego de roles. El Incoterm sugerido que es el Free on Board, que es el FOB, ¿cierto? En el puerto, ya se los dije ahorita, que en la evidencia lo que haces es listar los vistos buenos. Aquí, ¿qué va a haber? El certificado de la Federación Nacional de Cafeteros y el cronograma desde la trilladora hasta el puerto. Ese cronograma no puede faltar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo es una evidencia de juego de roles. Entonces, un aprendiz puede hacer el juego. Si son un grupo de 4 que los haya, los 2 primeros roles lo pueden hacer. Aprendiz 1, exportador en Huila. Aprendiz 2, importación en Tokio. Hacen la descripción de ese juego de roles. Yo les dije que no hicieran video, que se les queda más complejo. Y en la parte internacional de esa importación de las plantillas LED, ya lo están haciendo como un juego de roles desde China. Entonces, uno hace el de agente de carga, ¿cierto? Hay un agente de carga, alguien puede de ustedes hacer el rol de ese agente y el otro de coordinador logístico en Bogotá. Entonces, el Incoterm podrían usar el Incoterm, el zip que les mostré acá atrás. Mírelo, aquí, este. Y, perdón por la tos. Y entonces, ese sería en importación. El otro sería en exportación. Pero ¿qué? Nos está diciendo que hagamos el de importación. Entonces, yo les doy la posibilidad de que ustedes escojan lo que más les gusta. Mire, acá yo les había traído cómo se pronuncia, cómo se escribe la gente de carga. El que más les gusta,
allá dice que importación. Si ustedes quieren, porque ustedes tienen proyectado en su proyecto formativo, quieren en algún momento exportar, porque hay un aprendiz que varios aprendices me han manifestado que lo quieren hacer, pueden tomar también un juego de roles de exportación como el que les mostré, este que les mostré acá. El de importación, que estamos hablando de esas pantallas LED. Entonces, yo les decía ahorita que pueden hacerlo como quieran. O sea, lo pueden hacer de importación, lo pueden hacer de exportación. Recuerden calcular el riesgo cambiario cuando van a hacer porque ustedes están trayendo de China, desde Tokio, están trayendo esas pantallas LED. Entonces, ustedes deben de calcularlo. Usted hace el juego del rol ¿cómo? Porque uno tiene que representar ese agente aduanero, perdón, ese agente de carga, perdónenme, el agente de carga, unos aprendices lo representan y los otros lo hacen como si fuera el coordinador logístico. Aquí les mostré el ejemplo, si quieren tomar el pantallazo lo pueden hacer. Vamos al paso a paso. No lo muestra como pareja en el instrumento, pero como les digo, lo pueden hacer en equipo. ¿Qué debes de hacer primero? Debes de elegir un producto de tu proyecto formativo. Si no tienes, si no importan ni exportan, lo puedes hacer simulado. Lo importante es que tú elijas ese que tengas afinidad. Entonces, aquí que les decía que elijan el producto de su proyecto y que lo definan con nombre técnico. Acuérdense, recuerden por favor que tiene una partida que es un código, bueno, yo le llamo partida, es un código realmente arancelario. Y la descripción comercial. ¿Qué más les digo acá? Ah, la definición de ruta, de dónde sale y a dónde llega. De Medellín a Madrid, por ejemplo. ¿Mm? Ah, bueno, acá les traje también el ejemplo. Y lo identifican el transporte. ¿Qué más deben de hacer en ese juego de roles? Pueden hacer yo les sugerí que hicieran una tabla. Me estuvieron preguntando que si no era un producto que se describiera en el proyecto formativo. Yo les dije, no necesario, como les dije ahorita, si no lo tienen, lo pueden hacer simulado. Aquí yo les sugerí un video de Linkoter. Si quieren, yo les paso por el chat de Google. Yo tengo varios videos del paso a paso del Linkoter. Son como si fuera, es uno tras otro. Son como 6, me parece. Pero si quieren profundizar en el Linkoter, me dicen y yo se los envío. Que después de la matriz de roles que van a escribir quién es el vendedor, el comprador, la DIAN, el transportista, hacen el cronograma. Pueden usar, como les decía acá, una tabla simple, muy simple, un día 1 producción, día 2 empaque, como se vio en acá, mírenlo acá. ¿Listo? Es más que ustedes se puedan apropiar de ese paso a paso, pero traído visualizando su empresa proyecto formativo. Entonces, sí, producción día 1, empaque día 2, trámite aduanero día 3, así. Después pasas a la documentación, buscan los formatos de factura comercial, esa lista de empaque. Los diligencias con datos pueden ser ficticios, pero que sean coherentes. Bueno, ¿qué más les digo? Recuerden que no van a hacer el video ahí, se los vuelvo a decir. Bueno, creo que aquí está muy bien explicado. Aquí les decía cuánto se calificaría el cuestionario, porque esa calificación era automática. Bueno, aquí hay un punto crítico en la lista de chequeo de recuerden que aquí existe un instrumento de evaluación del taller de fabricación de producto.
que cumple estos criterios de evaluación, que son que presentas el informe, calculas los indicadores de gestión para esa operación, porque estamos hablando de una operación de importación, y determinas las acciones de mejora a implementar en futuras negociaciones. Para ello tienes que definir el Incoterm, como le hemos venido diciendo. Pero acá se enfoca en una ayuda audiovisual que vas a diferenciar. Que yo lo que quiero es que ustedes puedan describir claramente ese juego de roles y que exista esa propuesta de mejora, que es lo que te va a alimentar a ti en tu decisión visionaria de coordinador de procesos logísticos. Ese cronograma que detalle cómo vas a hacer. No obvia el audiovisual, óbvialo. Que definas el código arancelario, que definas el Incoterm. ¿Listo? Y eso es lo importante. Inclusive aquí, ¿por qué les puse a este triángulo? Si eligen el Incoterm equivocado para el medio de transporte, la coherencia del taller se pierde. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que les expliqué anteriormente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo pero fácil de entender. Si en el FOB, el vendedor, tú escoges Incoterm FOB, uno de los Incoterm FOB. Y me dices allá en la evidencia, ¿cierto? Que la carga aérea va a llegar a destino. Yo de una vez digo, no, este personaje no entendió. Digan ustedes por qué. Entonces aquí, ¿qué les dije? Para el medio de transporte, la coherencia del taller se pierde y afecta al 20% de la nota. Ejemplo, FOB es solo para transporte marítimo, ahí ya les dije. O fluvial. Si su ruta es por avión, el Incoterm correcto es FCA, no FOB. ¿Listo? Y por eso les doy un resumen acá, aquí abajo. Marítimo, va el FOB, el CIF, el CFR, el SWORKS, el XW. Para el aéreo, mira, acá están. Y para el terrestre, aquí están descritos. Si tú no tienes el conocimiento, el saber para identificar que, digamos, utilizas un FCA describiendo algo marítimo, lo estás haciendo mal porque no lo hay. No hay un Incoterm que hable de FCA en lo que es marítimo. Entonces ahí por eso te dije al principio cuáles eran esas clases de Incoterm, o te mencioné que eran unos términos de negociación, esas reglas internacionales, ¿cierto? Que definen quién paga hasta dónde el destino, o sea, el origen, o el destino, el punto A al punto B, cruzando esas fronteras, y quién asegura esa carga. Listo. Bueno, lo que deben llevar a casa hoy, pero esto era más enfocado en logístico y en lo del DFI. Tienes pasos definidos, cada documento, el BL, la factura, el packing list, que es esa lista, ¿cierto? Cumple una función legal y comercial. La logística es el arte de hacer que las cosas sucedan. Por último, tenemos que... Ya venían adelantando el juego de roles porque varios me han hecho preguntas por el interno en el chat de Desayuna y en el chat en el chat de Google. Les gusta más hablarme por ahí. Puede ser por cualquiera, pero les quiero recordar lo que les dije al principio del foro de estados financieros. La idea es que usted escoja sus estados financieros de su proyecto, de su empresa proyecto, y que pueda revisar su material de formación. ¿En qué material de formación? Pero yo les muestro acá. Lo importante es que usted pueda identificar esas novedades que existen es una lectura que deben de hacer, una interpretación. Cuando vimos KPIs, usted se va a dar cuenta que el KPI es una herramienta fundamental para que usted pueda dar una lectura rápida, porque es un indicador de gestión. Entonces, él le va a llevar a
poder visualizar de qué forma está su empresa y cómo lo puede mejorar. Nosotros ya hemos hecho ejercicios, informes bastantes, porque ustedes tienen bastantes evidencias en este programa de formación. Entonces, lo que es que usted lleve a la ejecución eso que ha aprendido hasta hoy. Por eso, el material que les iba a mostrar, miren que está más enfocado, es en ello. A ver, ¿por qué se me salió acá? Ay, es que acá se sale esto fácilmente. Venga, a ver si se salió. Sí, no acá. Entonces usted va a ver supervisión de procesos de negocio. Cuando usted revisa la supervisión de procesos de negocio, se va a dar cuenta que el material que tiene está llevado a que le dé una mirada a toda la cadena de suministro. Recuerde que la cadena de suministro hoy en día en la logística es lo que recoge todo, que le da la estructura al proceso logístico. Desde el momento mismo que, con el ejemplo del café del Huila, digámoslo así, usted va a dónde a recoger en su cadena de suministro, ¿qué es lo primero que debe de ver? Es que usted va a ir a recoger la materia prima de el café del Huila, en este caso del ejemplo. Se va a ir a las fincas que están productoras de café y va a traer ese insumo y ahí sí lo va a llevar a un punto B, digámoslo. No va a llevar al punto destino final, sino que va a pasar, digamos que usted se va a encargar de llevarlo a la trilladora, porque usted quiere que toda la cadena de suministro esté controlada y supervisada por usted. Por eso es que usted puede darse el lujo de decir, digamos, en el mercado global, que le va a servir una bolsa de café en Tokio, en el ejemplo que lo va a llevar hasta Asia y lo va a servir allá, pero usted se encarga de toda la cadena de suministro. ¿Qué significa? Que usted va a disponer el transporte para ir por ese café hasta esas fincas del Huila. ¿Por qué se los digo? Porque cuando hablamos de supervisión de procesos de negocio, estamos hablando de la cadena de suministro completa que incorpora dentro de la estructura fundamental de los procesos como elemento dinámico en el cumplimiento de sus objetivos. Para cumplir ese párrafo nos está diciendo que usted, para poder identificar que cumple con toda esa supervisión de todo el negocio, va a tener los KPI, pero va a controlarlos y evaluarlos, porque ellos le ayudan a medir todo el desempeño transversal. Como usted ya ha hecho informes de KPI en la pasada fase, revise uno que ya ha hecho. Usted escogió 3 en una evidencia pasada, identificó la mejora y habla allí. No tiene que ser solo de estados financieros. Y habla aquí en la evidencia. En la evidencia, ¿dónde? Espérenme acá. Aquí le está diciendo qué criterios de evaluación. ¿Sí la escogí bien? Espérenme. Sí. Le está diciendo que interprete los resultados de la evaluación de los procesos logísticos de acuerdo con los indicadores de gestión. Inclusive usted ya hizo, si no estoy mal, esperen, yo reviso de todas formas. No sé si ustedes ya hicieron la actividad didáctica de acá, un momento. Esta la realizan y esta de acá no la han hecho. No la han hecho. Planes de mejora, procesos logísticos. Entonces, yo por eso les decía que sus evidencias están concatenadas y no tienen que buscar empezar de cero. Usted ya hizo unas evidencias acá y ya las describió. Solo que aquí ya está enfocado a que usted en atención al cliente cuando inició vio la plataforma estratégica.
Yo les he mencionado mucho la plataforma estratégica porque es que allá es donde está su misión, su visión, sus valores corporativos, cuál es la promesa de valor. Y aquí la vuelve a traer. Entonces ya la trae. ¿Por qué? Porque usted tiene una visión de lo que es el modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio, usted tiene que supervisar el proceso de negocio completo, lo que le decía acá en la introducción. Veamos este corto video del componente formativo. Supervisión de procesos de negocio. Toda organización desarrolla procesos sistemáticos con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión por la cual fue creada. Sin embargo, debe adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado y los desarrollos tecnológicos y económicos, y es por esto por lo que la gestión de las operaciones logísticas apoya y facilita los procesos, aportando a la satisfacción de las necesidades del consumidor final. Por lo anterior, las empresas crean dentro de su estructura organizacional la cadena de suministros, de tal manera que todos los procesos realizados desde la adquisición de la materia prima hasta la llegada del producto final al consumidor puedan tener la sinergia necesaria para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y comerciales establecidos. Para que estos procesos generen múltiples beneficios como la reducción en los costos operativos y de inventarios, así como el cumplimiento de las expectativas del cliente, es pertinente desarrollar una política de control sobre las operaciones logísticas dentro de la cadena de suministro. En este componente formativo se identificarán los elementos principales de operación logística a tener en consideración para un análisis con enfoque en la planeación estratégica de las organizaciones. Asimismo, se abordará la evaluación y desempeño de los procesos logísticos. Que usted escoja de la evidencia que ya realizó esos KPI que va a manejar en el foro y que diga qué plan de mejora pequeño, corto, va a realizar. Yo ya en videos anteriores de nuestras grabaciones en las sesiones de línea pueden observarlo porque ustedes ya plantearon la mejora. Entonces, ahí lo que les está retroalimentando el material, por si no lo han revisado aún, es que usted debe de, con la promesa de valor que tiene, hacer mejor ejemplo. Usted está dándose cuenta que el indicador que mide la satisfacción de la, digamos que usted se encarga de hacer la distribución, ¿cierto? Del producto final al cliente. Y se da cuenta que tiene tercerizado la distribución logística a ese consumidor final del producto. Digamos que llega en empaque, obviamente, llega el paquete y usted está dando en su plataforma de distribución al transporte logístico tercerizado. Y él es el que tiene el único contacto con el cliente final al detalle, ¿cierto? Porque es un cliente que le compra, puede ser que le esté comprando por su tienda en su página web, que le esté comprando por aplicación, que usted también tenga vitrinas virtuales en e-commerce tercerizados, puede que tengan Mercado Libre también. Y se está dando cuenta que, ejemplo, el que está haciendo por el canal de su página web está llegando, no está cumpliendo la promesa de valor de entrega en un periodo de 3 días, sino que siempre está entregando entre un cuarto y quinto día después de haber hecho el pedido, el cliente. Allí hay que mirar la promesa de valor que en unos se le está cumpliendo. Digamos que en unas vitrinas virtuales se está cumpliendo la entrega, pero en la suya, que es propia, que es de su página web directa, no está cumpliendo porque el transporte logístico está tercerizado. Entonces usted tiene que plantear una promesa de valor. Ese indicador le muestra, usted tiene que plantear, perdón, una mejora pequeña, pero que es claramente establecida, que tiene relación con su promesa de valor en el ejemplo que le estoy dando.
Pero realmente lo que va a hacer que ustedes sean muy exitosos es el manejo de costos y la comprensión de todos los procesos dentro de esa cobija grande que es la cadena de suministros. Ya la logística hace parte de la cadena de suministro. Mire que inclusive en el material del componente formativo se lo dice. El 1.5 es cadena de suministros, el 1.8 es cadena logística de valor. Existen unos flujogramas, aquí nos mencionan el desarrollo de la caracterización de procesos. Y no lo mencionan. Es que ustedes tienen un material muy bueno. Aprovechenlo al máximo. Mire que acá nos está hablando del flujo, proceso y procedimientos de la cadena de suministro. Y nos habla de cómo esos flujos tienen unos actores y unos elementos en toda la cadena. Miren que la información, el flujo de información va en doble vía. Siempre va a ir en doble vía. Y el flujo de materiales y productos nos lleva a que identifiquemos cuáles son los actores, cuáles son esos actores. Proveedor, recepción de mercancías, ese proveedor nos lleva a que nosotros tengamos un SEDI bien organizado que va uno a insumos, a bienes intermedios, porque se va para fabricación y que vamos a tener un manejo de inventarios de productos terminados, ¿cierto? Que ya tiene que ver más con lo que llamamos almacenes en el almacenaje. Y acá ya vamos a hablar de un transporte logístico de distribución a los diferentes puntos de venta o plataformas que nos ayudan a hacer la distribución, dependiendo cómo lo tengamos contratado. Puede ser propias, puede tener varias, o sea, no significa que vamos, dependiendo de la dinámica del negocio. Por eso, mire que aquí ya nos está hablando es de la supervisión de esos procesos de negocio. Ya este material sí o sí lo deben revisar a detalle todos, porque puede que usted no esté interesado en la importación y en la exportación y la evidencia anterior no sea tan llamativa para usted. Pero para la supervisión de procesos logísticos sí que lo deben revisar. Por eso los invito a que también revisen esa síntesis a detalle. Ya esto lo habíamos visto también. Es que lo que sucede con sus evidencias de esta fase es que nosotros ya hemos visto todo lo que son los componentes formativos porque ya estas son las últimas evidencias. Entonces recuerden que nosotros estuvimos hablando en una sesión anterior de todo lo que es la estandarización de procesos, la universalidad de la estandarización de procesos. Como ustedes son coordinadores de procesos, deben entender que hay un sistema de gestión de calidad. Y eso sí, están marcados todos los indicadores de gestión en ellos. Miren, acá están las normas que ayudan a estandarizar a nivel universal. Es decir, que usted puede ser supervisor de procesos de negocio y resulta que es bilingüe y se fue a Estados Unidos a trabajar y usted puede ser supervisor de procesos de negocio allá también. ¿Qué debe entender? Que todos los procesos logísticos lo que hacen es una gestión. Que hay dos formas de hacer esa gestión, en cumplimiento de objetivos, que tiene que ver más con la planeación estratégica, con esa plataforma estratégica, y en la cadena de valor, que se incrementa, mire que acá nos lo dice, potencial de la empresa y a su vez reducir los costos operativos, costos otra vez. Aquí ya tiene que ver cómo usted aplica los planes de mejora, haciendo una lectura correcta de los KPIs, pero introduciendo en todo lo que es la temática de supervisión de procesos, todo lo que tiene que ver con la promesa de valor. El cliente. No estamos viendo acá el tema de compras. No lo estamos viendo, eso ya lo vimos. Pero también hay KPIs para compras, ¿no? Que es donde se da el suministro. Lo que quiero hacerles ver es que las compras sí están dentro de la cadena de suministro, pero acá se está enfocando a una visión más gerencial, más del cumplimiento
de la satisfacción total. El buen logístico no solo maneja costos, no solo maneja KPIs, también tiene que entender que toda la cadena de suministro va a llevar a que tenga más del 100% de la satisfacción total del cliente. Usted no le puede salir con excusas a su junta directiva o a su dueño de negocio o a su gerente y a sus comités, los que tengan en las empresas macro, grandes o pequeñas, que usted no mandó por ese café al Huila porque no hubo transporte en ese momento y no hubo una cotización de un transporte porque se le dañó su flotilla. No, usted debe tener resuelto que debe tener el café a disposición para poder tener la producción del café que va a mandar a las diferentes mesas si lo sirven. Imagínense ustedes un Juan Valdés. Un Juan Valdés que se sirve en muchas partes del mundo, no solo en Colombia. Un Starbucks se sirve en todas partes. O sea, tienen que tener una visión diferente para ser coordinador de procesos logísticos, una visión macro. Por eso, de la mano siempre que para mejorar los KPI, evaluación y mejora. Entonces, usted hace planes de mejora, pero con una lectura correcta de esos indicadores de gestión. Bueno, mis chicos, hasta acá terminamos. Les había traído más videos. Les había traído esta señora despelucada que no se ve muy bien, pero realmente tiene, no. Acá, costos operativos en logística. Se los voy a pasar por el chat. Les traía este es muy chévere porque dice por qué el puerto de Cartagena es tan importante a nivel mundial y en Latinoamérica. Y les había traído por acá al logístico de Bimbo, pero no nos dio el tiempo, mucho por hacer. Recuerden bajar su instrumento de evaluación aquí para que vean sobre todo los criterios de evaluación, participar una vez en el foro, completa esa participación. Si tienen preguntas de las 2 evidencias, me cuentan, porfa. Y al final, cuando se pare la grabación, podemos mirar si tienen algunas preguntas específicas de otros temas. Es que no nos íbamos a demorar, ¿no? Pero es que 2 evidencias. Estas 2 evidencias las van a realizar. La del juego de roles va hasta el siguiente domingo, o sea, 19 en tiempo regular, pero realmente la pueden entregar hasta el 26. Y el foro está proyectado, recuerden que los foros solo tienen una única fecha. Este está proyectado hasta el 26, pero el foro háganlo con base a la evidencia que ya entregaron, que escogieron 3 indicadores, que hicieron un plan de mejora y así les rinde más fácilmente en ello. Si no tenemos preguntas, les muestro acá la guía que nos dice los resultados de aprendizaje. Entonces, en lo que es, ya costos lo habíamos revisado la sesión pasada, en lo que es controlar los procesos de importación y exportación según normativa y acuerdo entre las partes, estamos hablando que ya se cierra con, miren, la 1029 se cierra con el resultado de aprendizaje 4. Que esta otra evidencia, la del foro, es la 26010-2013, supervisar la prestación de los procesos de negocio según modelo de gestión. Es aquí mírenlo, la 13, ¿cierto? Y ella todavía les queda para la guía de aprendizaje 8 un resultado de aprendizaje. Aquí que se enfoca esa evidencia de esa redacción del foro en reportar resultados del plan de operación, logísticas según necesidades de la
organización. Ese es el RAP que van a cumplir. O sea que como usted ya hizo la evidencia, por eso les digo que sigan la continuidad de sus evidencias. Usted simplemente acá reporta el resultado de ese plan de operación que vio en esos KPI en su anterior evidencia y cumple con ese RAP 3 y ya ahí le queda solo un RAP de esa competencia, de esa de supervisar. Y en la 21.010.1071, que es elaborar el plan de compra según métodos de programación y presupuesto. Recuerden que el presupuesto se proyecta, se elabora, se proyecta, o sea, se aprueba, ya voy. El presupuesto, para que hablemos de compras para cuando estén viendo el componente formativo. Recuerden que va a elaborar un presupuesto, lo va a aprobar, lo va a ejecutar y lo tiene que controlar, le tiene que hacer seguimiento. Esos son los 4 pasos del presupuesto. Y termina esta guía con que valide el plan de compras teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. Este es el último resultado de aprendizaje que ya veremos la siguiente semana. Explicaremos, yo creo que por ahí el jueves, ya ahí ya va a estar más holgado mi tiempo porque ya les he evaluado todo, ya nos quedaría solo la fase que estamos viendo actualmente, o sea, estoy hablando de los juicios evaluativos de Sofía Plus, y ya solo les quedaría esa evidencia de esta guía de aprendizaje y nos quedaría solo la guía de aprendizaje número 8. Ya vamos avanzando. ¿Algo que decir? ¿O ya nos vamos? Bueno, cuídense mucho pues, que descansen, feliz noche. Que pase buena noche, señor. Gracias. Cuídense mucho. Esas evidencias están como sencillas, la verdad, si ustedes se ponen a mirar, no necesitan tanta explicación. Ahí nos demoramos muchos en el Incoterm porque eso era lo que me interesaba, me interesaba a mí, que de pronto se quedaran con algo interiorizado del Incoterm, que es lo que más se les hace difícil en esto. Cuídense mucho pues, un abrazo gigante.